Common Side Effects o efectos colaterales. Es la nueva serie de Adult Swim, ya está disponible. Y nada, le voy a dar un pequeño resumen y mi primera impresión de la serie. Tampoco le voy a estripar todo, pero lo suficiente como para que le den ganas de ver la serie. Eso espero. Me está encantando la serie y por eso voy a hacer este vídeo, porque en primera impresión no lo ve nadie nunca, pero es brutal. Sobre todo destacar los fondos y el concepto, que siempre es lo que hablo en mis vídeos de series y películas. El concepto es buenísimo. Básicamente Marshall es un investigador, se centra en los hongos, él confía en sus poderes curativos y él está investigando sobre cierto hongo muy específico, muy especial, de 1 en 1000 millones, que podría tener efectos curativos nunca antes visto para la humanidad. Él lo consigue, él lo encuentra y se da cuenta que literalmente esto puede revivir personas o curar todo tipo de males en los humanos. Entonces la DEA lo persigue y el grupo de farmacéuticas, mejor dicho, lo persigue. ¿Por qué? Porque claramente perderían miles de millones si esto se da a conocer. Esto es algo público. ¿Por qué? Porque no es un hongo, podrías cultivar el hongo y por más que el tema del clima sea difícil, no que naturalmente crezca este hongo, si la gente invierte en estudiar los hongos, bueno, se va a dar cuenta que bueno, lo pueden cultivar y comiendo eso podrías curar el cáncer, cosas así, ¿no? Incluso cuando la DEA, o mejor dicho, estos grupos farmacéuticos van a matar a este Marshall, él tiene un accidente de avión y al caer come uno de los hongos y por eso es que revive. Y él técnicamente está muerto para las farmacéuticas, pero no, como él tenía el hongo, revivió. Básicamente, o sea, no murió, mejor dicho, y estuvo unos años en la sombra. Pero al inicio del capítulo, o al inicio de la serie, mejor dicho, él se presenta en una conferencia donde estas farmacéuticas están siendo demandadas. El presidente, cómo se está defendiendo, ¿por qué? Porque los fármacos que venden tienen muchísimos efectos colaterales, por eso se llama la serie así, efectos secundarios, básicamente de los fármacos. Típico fármaco para tal, pero tiene miles de problemas, ¿no? Miles de efectos secundarios como diarrea, náuseas, dolor de cabeza. De hecho, le están demandando porque supuestamente, o mejor dicho, porque tienen causa depresión y otros males mucho peores, que era la pastilla, ¿no?, que ellos están vendiendo. Entonces, básicamente, ¿por qué le digo esto? Porque ese presidente tiene una súbdita, ¿no?, personal que trabaja para ella. Era una compañera del colegio del Marshall, el de los hongos, vamos a decir así. Entonces se reencuentran y ella quiere llevar ese hongo. El Marshall se equivoca, ¿no?, y al confiar en ella, le muestra el poder curativo del hongo. Básicamente desnuca un ave, lo cual es un poco brusco, pero bueno, y le rocía el polvito, ¿no?, azul, y revive la paloma. Básicamente, literalmente revive palomas, o sea, revive animales de momento. No sabemos si con los humanos puede revivir, porque Marshall, cuando tuvo el accidente de avión, no murió, obviamente, por eso comió el hongo, ¿no? Entonces no sabemos si reviven humanos, pero animales sí. Pero el poder curativo que tiene es abismal. Entonces ella quiere llevar ese hongo a su jefe para subir puestos y básicamente ascender en su empresa, ¿no? Y Marshall es todo lo contrario, él quiere que eso sea de público conocimiento y salvar vidas. Pero lo que no tiene es un ecosistema parecido o similar a donde él consiguió el hongo, para que eso pueda germinar. Y obviamente la DEA, mejor dicho, el grupo de farmacéuticas está tras él. Ellos le intentaron matar en la escena del avión. Y de hecho, en el segundo capítulo, la serie tiene 2 capítulos de momento, salen los lunes a la mañana. De momento, básicamente le mandaron matar, ¿no?, un grupo de mafiosos. Una de las farmacéuticas sí es muy hardcore, o sea, le mandó a matar. Y bueno, es una escena muy épica, donde de hecho la atraviesa ahí una barra de hierro ahí del coche. Y Marshall come uno de los hongos y sale corriendo, ¿no? O sea que tiene como 6, creo que le quedan. Entonces la idea es, seguro que en la serie le va a quedar máximo una, a ver si la puede germinar o puede plantar los hongos, ¿no? Entonces eso, avanza la serie. Básicamente la DEA le está persiguiendo, o mejor dicho, el grupo farmacéutico le está persiguiendo. Entonces él tiene varias casas. Él consiguió dinero porque él era por un tema de lotería. Básicamente era bueno como deduciendo código de barra, algo así, ¿no? Y sabía qué ticket comprar y básicamente así hizo como mucho dinero. Por eso es que pudo hacer esto de ser un poco hippie, ¿no?, y viajar y a buscar el hongo ideal, ese que le estaba creído, ¿no?, que iba a encontrar en algún momento, y lo hizo. Pero desde ahí le están empezando a perseguir y tiene que vivir oculto y tal. Entonces eso, la trama gira en torno a ellos, en que Marshall de alguna forma quiere hacer germinar ese hongo, y la chica, de momento, seguro que después van a ser amigos, de momento quiere como quitarle eso para llevar al grupo de farmacéuticas realmente, ¿no? Y también nos damos cuenta en el segundo capítulo que había una persona que vio el poder curativo de este hongo, o varias personas, pero uno tenía acceso o era contacto de las farmacéuticas. Básicamente vio a un niño herido y Marshall lo revivió prácticamente, que fue un niño mordido por perro, ¿no? Fue fue despedazado prácticamente. Y él, o sea, lo curó, mejor dicho, porque no estaba muerto, lo curó. Y ahí se dio cuenta. Ahí él le fue a contar a las farmacéuticas, y de ahí las farmacéuticas le persiguen a Marshall. Y al final del capítulo, de hecho, matan a esa persona, ¿no? Así que un poco spoiler, pero bueno. Vean la serie de Adult Swim. La verdad que cuando había visto el tráiler en el Annecy Festival, yo lo cubrí. Yo sabía que salía esta serie. Me gustó, pero no tanto. Pero ahora que vi la serie es buenísima. Me recuerda un poco a Planeta de Recolectores o Scavengers en algunas cosas, que es una serie que todavía no se confirmó una segunda temporada. Esperemos no se cancele, pero nada, eso, recomendadísima la serie. Y si la ven, díganme en los comentarios qué les parece y únanse a los directos para hablar de la misma. Así que nada, espero les guste el video, suscríbanse si no lo están y nos vemos en el siguiente. Chau, chau. Buena suerte.